se hace en base a vectores propios que son ortonormales y que eso se puede hacer si solo si la matriz es simétrica, ¿verdad? Vimos ahí pues, por lo menos en base a esos conceptos, las matrices simétricas como que toman un papel fundamental, ¿verdad? En la teoría esta de los valores propios y vectores propios, o teoría espectral, como se le dice, como de una manera resumida. Eh, Hoy vamos a ver una aplicación de esa teoría a un caso bien particular dentro de matemática, o sea, no es tanto una aplicación ya en algo bien específico, sino dentro de la matemática ver cómo en esta área normalmente se le llama geometría analítica, que es cuando se habla de el plano cartesiano y curvas en el plano, ¿verdad? Y gráficas en él. A eso normalmente se le llama geometría analítica. Entonces ver cómo esa teoría espectral o de valores y vectores propios me ayuda a clasificar curvas en el plano. Eh, Vamos a ver que esto va a tener bastante relación con aquella parte de cuando hablamos de transformaciones lineales. Si recuerdan, hubo un punto ahí que por lo menos mencionamos, creo que no nos metimos así mucho a detalle, pero sí mencionamos, déjenme buscar rápidamente. ¿En qué parte estaba eso? Por aquí, ¿verdad? En esa parte de que por lo menos para transformaciones lineales en R2 se podían describir como que bien específicamente en términos de reflexiones y rotaciones. Si se metieron ya les dije, les recomiendo que por lo menos ojeen, lean esas partes. Si se metieron a ver ahí, resulta que pues hay como que para esos casos que son matrices o son transformaciones lineales de R2 en R2, pues las matrices asociadas, ¿verdad? Que ya vimos que siempre que existe una matriz asociada a una transformación lineal, pues van a ser matrices de 2 por 2, ¿verdad? Porque son de R2 en R2. Y que para el caso particular de las rotaciones, vamos a ver, aquí creo que solo habían expansiones, compresiones, reflexiones y cortes que le llaman. Pero más adelantito, creo que eso está como ejercicio, entonces. Vamos a ver, déjeme buscar bien. Tanta cosa que hay y bueno, tanto libro que utilizo que me confundo. Sino, de hecho, aquí solo estaba en términos de reflexiones y esos como expansiones que le llaman o sea, transformaciones que son como una especie de agarrar un vector y estirarlo, ¿verdad? O encogerlo más bien en vez de estirarlo, y decía ahí que se podían reescribir las transformaciones lineales de R2 en R2 en términos de esas reflexiones y expansiones y cortes le llamaban en esta sección. Es que ahí me falla la memoria, como que en qué momento es que aparecen las matrices de rotación, que pues lo que representa es una transformación lineal, ¿verdad? De R2 en R2, que lo que hace es que estoy en el plano, ¿verdad? Estoy en R2, y entonces a un vector de R2, ¿verdad? Lo que hace es que lo rota una cierta cantidad de grado, ¿verdad? Con respecto a un ángulo. Y el resultado, pues, es otro vector que tiene la misma longitud, ¿verdad? Solo que ya está en términos de una nueva posición. Debe estar en la parte de isometría, ¿verdad? Que ese era un ejemplo de una isometría. Entonces debe estar por ahí, que era al final del capítulo 7. Déjenme ver si la encuentro. Por aquí están, por acá. Y entonces por acá describían, yo no sé qué tanto les hablé de esto, o les dije que pues que leyeran por ahí, que las rotaciones son un tipo de isometría. Recuerden que las isometrías son transformaciones lineales. Déjenme cerrar esto que era de la clase anterior. Eh, Son transformaciones lineales que respetan las longitudes, ¿verdad?
normas de vectores. Entonces, las rotaciones son ese tipo de transformación, ¿verdad? Porque este vector tiene una cierta longitud y si solo lo roto, entonces esa longitud se mantiene, ¿verdad? Si esto aquí es L, pues esto aquí también va a ser L, si lo único que estoy haciendo es rotando al vector. Entonces, en esa parte de la sección de isometría se describe por acá, ¿verdad? Que cuando se quiere describir en términos de transformación lineal, ¿verdad? Ese tipo de transformación, que es rotar, ¿verdad? Rotar, tomar un vector y rotarlo, eso se puede escribir así, ¿verdad? Como la matriz correspondiente se puede escribir de esta manera. Eso, si uno quiere ver como que con detalle por qué es así, son cuestiones de trigonometría, ¿verdad? Recuerden que en el plano cartesiano, siempre que uno dibuja un punto, ¿verdad? Automáticamente, un punto con coordenadas X y Y, automáticamente estoy generando un triángulo rectángulo ahí, ¿verdad? Con lados X y Y acá. Y entonces, si este ángulo le llamo teta, pues automáticamente se generan relaciones ahí trigonométricas entre las longitudes de ese triángulo, ¿verdad? Entonces de ahí viene la razón para decir que ese tipo de transformación se puede describir de esta manera, ¿verdad? Como si el ángulo de rotación es teta, entonces la transformación lineal que lo que hace es rotar, ¿verdad? El vector, esa cantidad ya sea de grados o radianes, normalmente se trabaja en radianes acá. Como pueden ver, aquí por ejemplo utilizan algunas identidades y están escritas en términos de radianes, ¿verdad? Pi medios en vez de 90 grados, ¿verdad? Entonces, siempre que se hable de esto, y de hecho en casi todo el cálculo de ecuaciones diferenciales, cuando se trabaja con funciones trigonométricas, se hace en radianes, ¿verdad? Es como una convención, ¿verdad? Realmente no habría problema si se trabajara en grados. El problema es que como la convención es así, ¿verdad? La mayoría de libros trabajan así, entonces eh, creo yo que porque en la escuela lo que le introducen a uno es la noción de grados, uno se queda como con esa mentalidad, ¿verdad? De que prefiero trabajar en grados, pero realmente ya en estas áreas, pues casi solo radianas se utilizan, ¿verdad? Y pues es una cuestión de convención, ¿verdad? Es como la cuestión de las unidades internacionales y americanas y eso, ¿verdad? O sea, es una cuestión de dónde esté uno. Pero por lo menos en esta área yo he visto incluso, porque hay libros más enfocados a la línea gringa, podríamos decirle, incluidas los ingleses, que trabajan de una manera, los franceses trabajan de otra manera, los alemanes de otra manera, pero por lo menos en esta parte sí me he fijado que hay como acuerdo ahí de que es raro ver que un libro no trabaje con radianes, ¿no? Así que bueno, para describir entonces una transformación así de rotación, ¿verdad? La transformación lineal que hace el trabajo es de esa manera, ¿verdad? Coseno de teta, menos seno de teta, seno de teta por acá y coseno otra vez por aquí. Ese tipo de transformación aparece bastante, bueno, aquí está acá, e incluso van a ver más adelante en sus cursos ya de la maestría que se utilizan para describir incluso otras situaciones, ¿verdad? Y tiene que ver bastante con aplicaciones ya bastante prácticas, ¿verdad? Pero bueno, por ahora pues nos centramos por lo menos en lo teórico, ¿verdad? Y nos quedamos con decir que si yo considero la transformación T, que lo que hace es mandar un vector a rotarlo, ¿verdad? Una cierta cantidad de radianes, entonces esa transformación, si este vector se llama U, entonces T de U se describe como esta matriz por U, ¿verdad? Y pues eso es bastante útil y como les digo, si uno quiere ver de dónde viene, pues viene de la trigonometría de que se genera como que casi de manera automática en el plano cartesiano, ¿no? Acá lo que vamos a ver es que esas secciones cónicas, que se les llama, por ejemplo, el círculo, la elipse, la hipérbola, que normalmente se ven en cursos de precálculo, ¿verdad? De álgebra, eh, se pueden describir en términos de valores propios de una matriz. Y si se ponen a pensar al escuchar esa frase,
como que no se siente una relación, ¿verdad? Entre una hipérbola, por ejemplo, y valores propios de una matriz. Lo que va a pasar es que hay una manera de describir, si ustedes recuerdan un poco de eso, normalmente cuando uno le describen las elipses, las hipérbolas, se hacen en términos de ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Y resulta que las ecuaciones cuadráticas se pueden describir en términos de pues, productos escalares y pues ahí empieza entonces la relación con relacionarlo con una transformación lineal, bueno, valga la redundancia ahí, eh, y pues ahí vamos a ver entonces que incluso se generan matrices simétricas en particular para formas cuadráticas y que, por ejemplo, pasa bastante que en los cursos esos de precálculo, álgebra, uno le dicen, ah, ok, si uno tiene una ecuación, eh, por ejemplo, de esta forma, ax al cuadrado menos bx al cuadrado, menos by al cuadrado, igual a 1. Entonces que esto iba a ser una hipérbola con eje principal en tal parte, ¿verdad? Y que su gráfica iba a ser una cuestión, algo así, ¿verdad? Y que incluso decían a uno, tales ejes se podían sacar a partir de la misma, ¿verdad? Y había un montón de información, ¿verdad? Que se podía sacar a partir de este coeficiente A, de este coeficiente B. Cuando no estaba centrada en el origen, pues se generaba una traslación ahí, ¿verdad? Se escribía normalmente como algo parecido a esto, ¿verdad? Qué sé yo, y menos k al cuadrado igual a 1. Dependiendo de cuáles eran estos valores A y B, de cuál era mayor o no, o menor, entonces la hipérbola podría estar en esta dirección o podría estar en esta otra dirección, ¿verdad? Lo mismo pasaba con las elipses y los círculos, que bueno, se pueden ver como caso particular de una elipse, o con las parábolas, por ejemplo, habían parábolas abiertas hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda, dependiendo de cómo eran ciertos coeficientes de una ecuación cuadrática, ¿verdad? Que noten que esta es una ecuación cuadrática porque las variables que aparecen x y y, el exponente pues mayor que tienen es 2, ¿verdad? Entonces, en ese sentido decimos que esta ecuación es cuadrática. Entonces, vamos a ver que toda esa teoría que hemos venido manejando me permite, por ejemplo, fíjense que acá cuando se hacía esto, el tipo de curva que se graficaba, como las hipérbolas, o los círculos, o las elipses, ese tipo de curvas no son funciones, ¿verdad? Porque si uno traza una vertical, la vertical la toca dos veces, queriendo decir que si aquí tengo el plano XY, entonces que para un cierto valor de X, ¿verdad? Existen dos coordenadas en Y distintas que son imágenes de ese valor de X, que eso contradice la definición de función, ¿verdad? Para una función a un valor de X le corresponde un único valor de Y, ¿verdad? En el plano cartesiano. De manera que este tipo de curvas, como las elipses, las hipérbolas, los círculos, las parábolas hacia la derecha o hacia la izquierda, no son funciones, ¿verdad? Pero uno las estudia ahí, ¿verdad? En esos cursos de precálculo, eh, y puede pues decir a partir de ciertos parámetros, decir, como tal valor es positivo o negativo, entonces va a ser una elipse en sentido horizontal o vertical, el eje principal va a ser tal, el ancho de la elipse, el ancho mayor va a ser tanto y ese tipo de cosas, ¿verdad? Acá lo nuevo es que vamos a ver que con la teoría esta de valores propios vamos a poder, por ejemplo, determinar cuando una elipse, por ejemplo, tiene como eje principal la recta y igual a x, y de manera que la elipse sea algo así, por ejemplo, ¿no? Que allá pasaba que el eje principal del elipse, que es el que como que describe lo más ancho de la elipse, o era horizontal o era vertical. ¿Verdad? No había como que más opciones en lo que normalmente a uno le describen en esos cursos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que con esas matrices de rotación, una elipse de este tipo, pues si nosotros la rotamos cierta cantidad de ángulos, de grados, o perdón, de grados o de radianes, entonces me va a generar una elipse similar a la original, solo que rotada el eje principal, esa cantidad de ángulos, ¿verdad?
Eso tiene mucho que ver también con lo que les mencionaba ayer, ¿verdad? Que cuando uno genera sistemas así, gráficos, querer programar que una curva yo la voy a agarrar y rotar cierta cantidad, ¿verdad? Pues se puede hacer mediante ese tipo de transformaciones lineales de rotación. Y si es en R3, pues lo único es que hay que hacer una combinación ahí un poco más compleja, pero al final, básicamente en la pantalla yo tengo cualquier punto que dibuje tiene una coordenada en X y Y, entonces la roto cierta cantidad, ¿verdad? Y me la manda a otro lado. Y si eso lo hago con una figura completa, pues lo que hace es que la figura también la rota completamente esa cantidad de grados, ¿verdad? Entonces, como para verle algo de utilidad, ¿verdad? A la teoría esta de valores y vectores propios, de muchas que tienen, ¿verdad? Y de hecho yo en lo que les he presentado, por ejemplo, aquí había una aplicación, ¿verdad? Relacionada a modelos poblacionales. He tratado como de evitar un poco las aplicaciones porque ahí van a ver en sus cursos, ustedes se van a dar gusto realmente viendo aplicaciones de todas estas teorías y así que pues en todo caso pues les voy a mostrar una dentro de matemáticas para que tengan una idea de cómo se dan esos vínculos. Fíjense, se comienza definiendo las ecuaciones cuadráticas en general y formas cuadráticas. Se le llama ecuación cuadrática a una expresión de este tipo, pero realmente este no es la ecuación cuadrática más general. Y de hecho aquí especifican que esto se le llama ecuación cuadrática en dos variables sin términos lineales, queriendo decir que, por ejemplo, aquí podría aparecer un término de, bueno, ya que aquí está de e por x, por ejemplo, una constante por x y otra constante por y que serían los términos lineales, ¿verdad? O sea, términos en los cuales la variable solo tiene exponente 1. Ese sería como el caso más general, que de hecho se estudia también. Y, por ejemplo, ese libro de Burgos de álgebra lineal tiene bastante más que este libro sobre esta parte de geometría analítica. Entonces, si les llama la atención, les recomiendo que lean más de ese libro porque ahí no, este solo es un caso particular de lo general, por ejemplo, que se considera allá en ese libro de Burgos. Eh, se considera entonces, aquí solo se considera este tipo de ecuación cuadrática que nos va a generar alguna de esas curvas en el plano XY, ¿verdad? En el plano cartesiano. Y lo que queremos determinar es si en hacer muchos cálculos a partir de solo estos parámetros A, B, C y D, como poder decir, esto va a ser una elipse que va a estar rotada 45 grados con respecto al eje X y con eje principal tal, por decir algo, ¿verdad? Y vamos a ver entonces que a partir de la teoría esa de valores y vectores propios, eso se puede realizar, aunque no, como les digo, no se le vea razón. La razón viene de que este tipo de ecuación se puede escribir como un producto interno y en particular si estamos en R2 o en Rn como un producto punto, ¿verdad? De la siguiente manera. Este tipo de expresión que aquí se le llama forma cuadrática, ¿verdad? Si B es un vector que solo tiene las componentes X y Y, y de hecho aquí hacen varios ejemplos, ¿verdad? Dicen, ok, si uno tiene esta cuadrática, y si llamo B al vector que tiene componentes X, y A esta matriz, que noten que lo que tiene esta matriz es el coeficiente del término X cuadrado en la primera componente y en la otra componente, la diagonal, tiene el coeficiente de Y al cuadrado. Y en las otras partes lo que tiene es el coeficiente de en medio dividido entre 2. Menos 4 entre 2 menos 2, menos 4 entre 2 menos 2. Este de acá. Se me genera una matriz simétrica, ¿verdad? Y uno puede verificar que si uno reescribe esta expresión de esta manera, como la matriz multiplicada por el vector, pues precisamente, no, más bien sería la matriz por el vector, producto interno con el vector, ¿verdad? Me resulta precisamente pues la forma cuadrática que tenía originalmente. Aquí mismo, por ejemplo, creo que expresan, déjenme ver dónde. Sí, aquí, por aquí es que realmente las formas cuadráticas no tienen una forma única de representarse. Por ejemplo, aquí creo que utilizan la misma cuadrática, x cuadrado menos 4xy más 3y al cuadrado. Noten que es esta misma.
Y aquí dicen que se puede escribir como esta matriz por el vector, por el producto punto por el vector. Y también se puede hacer con esta otra matriz, producto punto con el vector, perdón, producto con el vector y producto punto con el vector. Y al final queda la misma cuadrática. Pero la diferencia principal de esta matriz con esta, ¿verdad? Es que esta es simétrica y esta no. Y en uno de los teoremas que está en esta sección, se puede comprobar que por lo menos si la matriz se quiere que sea simétrica, la única que cumple con el requisito es esta de acá, ¿verdad? Hay otras, pero la única simétrica que satisface la propiedad es esta, ¿verdad? Y de hecho, en estos cálculos que se hacen aquí es precisamente como que la justificación de que eso funciona, ¿verdad? De que una ecuación cuadrática se puede reescribir en términos de una matriz simétrica de esta manera. Recuerden lo que les hablaba ayer, ¿verdad? Que es como deseable siempre trabajar con matrices simétricas. Entonces, ok, sí, hay otras matrices que hacen el trabajo, pero si es simétrica, yo tengo como que mucha más información que decir, ¿verdad? Ya puedo decir, por ejemplo, yo puedo construir una base para R2 con vectores propios que sean ortonormales, ¿verdad? Y eso era parte de lo que decíamos ayer en el caso de que la matriz fuera simétrica. Y eso además era una caracterización, ¿verdad? O sea que solo si es simétrica, eso se puede hacer. Fíjense, la parte de los vectores esos ortonormales, la importancia es que en R2, la base canónica, ¿verdad? Es como les he dicho, creo yo, ya unas cuantas veces, que la base canónica es como que el prototipo de una base ortonormal, ¿verdad? Porque son vectores que son unitarios, ¿verdad? Y o sea que la norma es 1, la longitud de los vectores es 1, y que el ángulo entre ellos es de 90 grados, o sea que son perpendiculares. Entonces, si se pone a pensar, si yo obtengo para R2 una base ortonormal, tiene que tener ese mismo comportamiento. O sea, una base ortonormal para R2 tiene que estar formada por otro par de vectores que sean unitarios y que además el ángulo entre ellos también sea recto, ¿verdad? Sea de 90 grados. Entonces, si se pone a pensar, una base ortonormal de R2 es una especie de rotación, ¿verdad? De la base canónica, ¿verdad? Porque tienen que ser vectores que sigan teniendo longitud 1, norma 1, y que entre ellos, ¿verdad? El producto interno sea cero, que al final significa que en R2 por lo menos, ¿verdad? Que los vectores sean perpendiculares. Entonces, todas las bases ortonormales de R2 básicamente son rotaciones de la base canónica, ¿verdad? Y entonces, si pensamos en términos de transformaciones lineales y en ese proceso, ¿verdad? De que esos vectores ortonormales, con ellos formamos una matriz, si este es U1 y U2, ¿verdad? Y ponía U1 acá, ¿verdad? Y U2 acá, eso me formaba una matriz que iba a ser ortogonal, o sea, invertible y tenía otras propiedades ahí. Y que además, por la forma en que se está pensando acá, pues va a ser una matriz de rotación, ¿verdad? O sea que va a tener como que propiedades bien, bien particulares. Va a ser una transformación lineal porque pues toda transformación lineal tenía asociada a una matriz, ¿verdad? En este caso particular, pues sería una transformación lineal de R2 en R2. Y entonces noten que todo aquello que se miraba como que bien teórico, como que no se le ve en todo caso alguna utilidad, pues tiene por lo menos una utilidad bien práctica en el plano, ¿verdad? En R2. Me sirve para describir de cierta manera transformaciones lineales que son rotaciones. Ahora, todavía no hemos visto el vínculo directo con la parte de los valores y vectores propios, aunque aquí, pues como les digo, si estas matrices van a ser ortogonales, entonces ya por ahí viene la relación, ¿verdad? Pero vamos más directamente a ello. Eh, por aquí hacen varios cálculos relacionados con el hecho de que si la matriz es simétrica, pues entonces existe una matriz ortogonal, ¿verdad? Donde las columnas son vectores propios ortonormales a la matriz original, que ya sabemos que siempre se pueden obtener cuando la matriz es simétrica, ¿verdad?
Si no, pues no se puede asegurar, ¿verdad? Que eso se cumpla y de hecho de ahí es donde van a surgir esas formas canónicas de Jordan que vamos a ver más adelante, cuando no se puede hacer eso, ¿verdad? Pero cuando es simétrica siempre se puede hacer y entonces siempre podemos diagonalizar ortogonalmente la matriz, ¿verdad? Que lo que significaba es que existía esa matriz Q que satisface esta ecuación, ¿verdad? Se trabaja ahí un poco con ella y fíjense que acá al final lo que importa es que haciendo despejes, ¿verdad? Se comienza con esta matriz. Recordamos que la matriz es ortogonal, o sea que la traspuesta es la inversa, ¿verdad? Entonces yo puedo despejar, hacer despejes acá, ¿verdad? De manera que si yo tengo una forma de estas cuadráticas, ¿verdad? En términos de una matriz simétrica, ya escrita así, yo puedo entonces obtener una ecuación, ¿verdad? En la cual puedo despejar para esta A, ¿verdad? Ir a sustituir en esa ecuación. Noten que lo que nosotros sabemos es que si esta matriz es simétrica, existe esta matriz ortogonal que satisface esta ecuación. Puedo entonces despejar para A y sustituirla aquí, ¿verdad? Multiplicando aquí a la izquierda por Q, ¿verdad? Recordando que Q transpuesta es Q inversa. Entonces multiplico por Q, esta se me cancela, y multiplico por Q transpuesta a la derecha, ¿verdad? De manera que me queda Q por la D, ¿verdad? Que es la matriz que tiene los valores propios en la diagonal, y la transpuesta, ¿verdad? Y esa sería A. De manera que esta ecuación, ¿verdad? Que era la que me describía la forma cuadrática, la puedo reescribir en términos de esa nueva matriz ortogonal. Y haciendo aquí asociaciones, se utiliza aquella identidad que vimos cuando trabajábamos con productos internos que tenían producto interno de una matriz A por B, producto interno con Y, ¿verdad? Aquí se hace en particular, como se está trabajando en RN, pues se hace en particular con el producto punto. Y lo que hacíamos es que la matriz la podíamos pasar a la otra componente, ¿verdad? Pero con la transpuesta. Básicamente era lo que decía esa identidad. Entonces, en esta ecuación se puede hacer eso mismo, ¿verdad? Solo que se hace, eh, se asocia, ¿verdad? Se deja como por fuera esta Q asociando y se pasa entonces a la segunda componente con la transpuesta. Entonces, eso, la ventaja es que se ve que aquí me queda un vector Q transpuesta por B y aquí también Q transpuesta por B. Ese vector es una especie de vector con coordenadas en una nueva base, en una base en términos de precisamente esos vectores ortonormales que vienen de la matriz original. Pero como ya les dije anteriormente, pues realmente no me quería meter tanto a esa parte de los cambios de base. Pero aquí realmente cuando se hace este tipo de trabajo, lo que está haciendo es que se están cambiando los vectores de la base canónica, por ejemplo, a una nueva base. Y se puede pasar de una base arbitraria, ¿verdad?, a cualquier otra base y no necesariamente ortonormal, ¿verdad? Recuerden que en R2 cualquier par de vectores que son LI, o sea que uno no sea múltiplo de otro, o sea que que no sean paralelos, ya con eso pues ya tengo una base para R2. Entonces, dos vectores así como estos verdes que dibujé formarían una base. Lo que pasa es que esta base no es ortogonal, o sea, no hay un ángulo de 90 entre ellos y no necesariamente son normales, ¿verdad? La longitud de ellos no necesariamente es 1. Cuando a una figura, por ejemplo, como un círculo, ¿verdad?, a los puntos de la figura se le hace cambio de base a una base que no es necesariamente ortonormal, si esta está en términos de la base canónica, entonces si la nueva base, por ejemplo, es algo así, ¿verdad? Entonces uno lo que esperaría es que los nuevos puntos de la figura estén como deformados en términos de esa base. Cuando los vectores de la base nueva son ortonormales también, entonces realmente lo único que se está haciendo es una rotación, ¿verdad? Porque los vectores pues siguen siendo de norma 1 y si son ortonormales, aquí recuerden que en esta parte del plano, cuando uno considera un vector en alguna posición arbitraria, ese siempre es equivalente a uno que está aquí centrado en el origen siempre y cuando tenga la misma dirección y tenga la misma longitud que
que el otro vector. O sea, estos dos vectores se consideran como que son el mismo, ¿verdad? De manera que se puede pensar siempre en vectores que están centrados en el origen nada más, ¿no? Así que cuando uno obtiene bases ortonormales, esas bases son simplemente rotaciones de la base canónica, ¿no? Acá entonces cuando se hace estos cálculos aquí, básicamente lo que se está haciendo es un cambio de coordenadas al vector B, de manera que cambian todas las, si uno está pensando, como les digo, en una elipse, entonces cambia la forma de la elipse, pero ya vamos a ver que las matrices estas pues realmente solo generan rotaciones y que entonces no se están degenerando mucho. Si uno está pensando en curvas en R2, y hacer este tipo de cambio, ¿verdad? De base o de coordenadas, pues que no se está modificando mucho la figura, sino que nada más se está haciendo una rotación, ¿verdad? Que es una transformación lineal bien específica, ¿verdad? Eh, a ver, entonces se obtiene una nueva ecuación de esta forma, donde este vector B', noten que es Q transpuesta por B. ¿Qué es Q transpuesta? Q está formada por los vectores propios ortonormales de la matriz simétrica, que ya sabemos que se pueden obtener por los teoremas de la sección anterior, ¿verdad? Para matrices simétricas y por tanto entonces esto siempre se puede hacer independientemente de cuál sea la cuadrática con la que comience, ¿verdad? Eh, y así entonces, esto es lo que genera cuando uno hace esta operación. B', pues si se le llaman a las componentes de B', X', Y', y se hace esta operación, entonces se genera una nueva ecuación cuadrática en la cual lo que tenía la anterior es que tenía este término XY acá, ¿verdad? Y si recuerdan, como les digo, las elipses, hipérbolas que uno le presenta en cursos de precálculo en pregrado, solo son las que son o en sentido horizontal o sentido vertical. Cuando aparece este otro término, pues lo que pasa es que ya hay una especie de rotación ahí, pero lo que queremos determinar es qué rotación o cómo determinar, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre una ecuación que me genera una elipse sin este término y una que sí tiene este término, ¿verdad? Eh, entonces, para ello, pues aquí hacen algunos ejemplos, ya vamos a ir a ver algún caso de repente de manera completa como para ilustrar todo lo que hemos hecho anteriormente. Pero antes de ello, en esta parte de acá, fíjense que se ilustra un poco combinado con eso de las isometrías del capítulo este de transformaciones lineales. Fíjense que acá se habla de la matriz esa Q, ¿verdad? Formado por los vectores ortonormales y que son propios, ¿verdad? De la matriz original. Eh, la matriz es real porque ya sabemos que como si comenzamos con una matriz simétrica, los valores y vectores propios son reales, ¿verdad? Si recuerdan, esa era uno de los teoremas que teníamos ayer. Es ortogonal, ¿verdad? Los vectores son ortogonales, eso también era parte de lo que comprobábamos ayer. De manera entonces que el determinante de esa matriz, ¿verdad? O más bien no de la matriz, sino de Q por la inversa, que es 1. ¿Por qué? Porque el determinante de una multiplicación es el determinante de- de la primera matriz por el determinante de la otra, ¿verdad? O sea, si hago el determinante de Q por Q inversa, determinante de Q por Q inversa, eso es lo mismo que hacer el determinante de Q por el determinante de Q inversa. Y por propiedad del determinante, cuando existe la inversa, el determinante de la inversa es el recíproco, ¿verdad? Es 1 sobre el determinante de la matriz original. De manera que el determinante de una matriz por su inversa siempre es igual a 1, como hacen estos cálculos de acá. Como esta matriz es ortogonal, entonces la inversa es la transpuesta y el determinante de la transpuesta es el mismo de la matriz original, es otra propiedad de los determinantes. De manera que aquí se puede concluir que el determinante de la matriz al cuadrado es igual a 1, ¿verdad? O sea, esto anterior lleva a que el determinante de Q, ¿verdad? Al cuadrado sea igual a 1. ¿Qué implica esto, verdad? Implica que el determinante sea 1 o menos 1, ¿verdad?
Y dice acá, en el caso de que fuera -1, también por propiedades del determinante, eso nosotros no lo trabajamos en este curso, pero les dije que son de las cosas que pues, deben de estar aquí en este capítulo 3 de determinantes, que si uno tiene una matriz cuyo determinante, así como en este caso es -1, y uno intercambia una columna con otra, pues eso le cambia el signo a la matriz, al determinante de la matriz. O sea, tengo una matriz con columnas, digamos, uno o 2 o 3, imagínense que es de 3 por 3, y entonces yo intercambio esta columna con esta. Entonces eso lo que logra es que el determinante de esa matriz sea un signo diferente, ¿verdad? Que el determinante que tiene las columnas cambiadas. Entonces, en el caso de que ese determinante fuera -1, uno cambia el orden de las columnas, que ustedes dirán, pero ¿y por qué? ¿O por qué se puede hacer eso? En todo caso, recuerden que nosotros partimos de una matriz simétrica a la cual le sacamos sus valores propios. Cuando uno saca esos valores propios, son soluciones de una ecuación polinómica que realmente nunca nos ha importado el orden de decir, por ejemplo, tienen que ir de menor a mayor o de mayor a menor. Incluso pueden ser complejos, pero bueno, como estamos con simétricas, solo son reales, ¿verdad? Y entonces sí podríamos hablar de decir, ordénenlos de menor a mayor y trabaje de esa manera. Pero si se ponen a pensar, nunca hemos dicho nada así, ¿verdad? Entonces, si los valores propios me quedan más y -1 y 2, entonces nosotros los trabajamos así, ¿verdad? Y decimos, ok, si quiero formar esa matriz Q, tomo un vector propio para 1, para -1, para 2 y los pongo y con ellos, los pongo en el mismo orden, ¿verdad? Con que los calculé. Y si se ponen a pensar, nunca nos hemos puesto a pensar qué pasa si yo cambio ese orden. O sea, si yo digo, no, mire, ve, tome los valores propios de menor a mayor, -1 primero, 1 después, ¿verdad? Y 2, que es el más grande, después, ¿verdad? Y entonces ponga en la matriz Q el vector propio para el menor primero, el vector propio para la siguiente y así, ¿verdad? Si se ponen a pensar, nunca hemos tomado ninguna importancia a ese orden, ¿verdad? Entonces, no habría problema aquí, ¿verdad? Con decir, si esto fuera negativo, le cambio el orden a los vectores propios, ¿verdad? Y entonces ya con eso logro que el determinante sea positivo, ¿verdad? No hay ningún problema con que eso se haga, ¿verdad? Y entonces en esta sección, y de hecho fíjense, se los voy a recomendar que traten de trabajar ese problema. El problema dice acá 45 de esta sección, básicamente lo que me da es como una guía para comprobar de que si el determinante de esa matriz es 1, pero con las condiciones que tiene, ¿verdad? Que es una matriz ortogonal. O sea que las columnas son vectores propios ortonormales, ¿verdad? Y bueno, de hecho lo propio sí está extra, simplemente que son vectores que son ortonormales. Entonces eso obliga a que la matriz sea de esta forma, ¿verdad? Coseno de teta acá, coseno de teta acá, seno y menos seno acá. O sea que es una matriz de rotación, según con lo que se había visto allá en el capítulo 7, de manera que una cuadrática de ', mediante todo ese proceso, se puede reescribir en términos de una nueva cuadrática de esta forma, donde A' y C' son los valores propios de la matriz que genera, ¿verdad? Esta cuadrática, que es esta de acá, ¿verdad? Y esta nueva cuadrática, si ya uno lo ve graficada, ¿verdad? En el plano cartesiano, va a estar relacionada con la original en términos de que esta va a estar en términos de la base canónica. Y la original va a estar rotada teta grados, ¿verdad? Donde teta viene de esta igualdad, ¿verdad? Teta grados con respecto al sentido usual, ¿verdad? Que es en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Si uno está en el plano cartesiano, entonces uno le dicen 45 grados, pues empieza acá, ¿verdad? Y rota esos 45 grados para acá, ¿verdad? Y radianes igual, ¿verdad? Esto sería pi cuartos radianes, ¿verdad? Y entonces se trabaja en el sentido usual. O sea, ese valor teta va a ser un ángulo entre... Bueno, las calculadoras normalmente dan valores entre menos pi medios y pi medios, ¿verdad? Para el seno y el coseno. Pero en la parte esta de geometría
Si me da, por ejemplo, menos pi cuartos, entonces ese lo interpreto como una rotación de, ¿cuánto sería? Para que me dé 2 pi, serían 8 pi cuartos, sería 7 pi cuartos, ¿verdad? Este otro ángulo de acá. Y entonces uno diría, ok, el ángulo teta sería 7 pi cuartos, y entonces si la elipse ya en términos de las coordenadas usuales, ¿verdad? De la base canónica es tal, ¿verdad? Y es algo así. Entonces la nueva va a ser esta misma, pero rotada esta cantidad de radiana, ¿no? Eh, Aquí fíjense que creo yo que sí es importante por lo menos hacer un ejemplo de todo este proceso. Hay que recordar algunas cosas de la parte esta de geometría analítica. Por ejemplo, recordar que la ecuación de un círculo es así, que la ecuación de una elipse es así, que las ecuaciones de una hipérbola eran así. Esta era lo que les digo yo que normalmente le dan a uno en un curso de precálculo, ¿verdad? En la UNA, por ejemplo, es en 110, 111, si es de ingeniería, supongo que debe ser en los métodos uno o 2 de economía. Eh, no estoy seguro en la pedagógica cuál es. Me imagino que debe haber algún curso de trigonometría, ¿verdad? Geometría y trigonometría, donde ahí seguramente les hablen de esto, ¿no? Que pues normalmente a uno se le olvida si no lo ha vuelto a utilizar, y entonces creo que sí conviene como que recordar un poco y además asociarlo, ¿verdad? Con lo nuevo de las transformaciones lineales y de los valores y vectores propios para ver cómo se generan esas rotaciones ahí. Eh, Tomémonos ahorita un receso antes de ir a ver un ejemplo y de tratar de combinar la sección esta. Son las 7. Creo que solo déjenme ver qué tanto más hay aquí. Aparte de los ejemplos, bueno, hay un teoremita del que vamos a hablar un poco. Mm, y no mucho más. O sea que nos podemos tomar unos casi 15 minutos. Son las 7:01. Volvamos a las 7:15 para ver por lo menos un ejemplo, ver este teoremita que está aquí al final. Y además aquí hablan al final un poco de cómo se puede extender esto a más dimensiones, ¿verdad? Porque ahí se está trabajando en R2 y eso en general se puede extender a n dimensiones. Así que bueno, volvamos entonces a las 7:15. Nos vemos en un ratito, pues.
Ok, jóvenes, 7:15. Veamos primero un ejemplo que ilustre pues todas esas ideas que estábamos hablando anteriormente y me voy a ir directamente, bueno, esto del resumen nos va a servir. De hecho, fíjense que para la clasificación sí ocupamos ver primero este teorema, entonces mejor sí veámoslo primero. Eh, Fíjense, lo que dice este teorema es que realmente se empezaría con la ecuación cuadrática, aquí le llaman 8521, esta de aquí, ¿verdad? La ecuación cuadrática como la presentamos al inicio. Y entonces a partir de la ecuación, lo que queremos decir es eh, gráficamente cómo es. Eh, Al ser una ecuación cuadrática, las posibilidades son que sea un círculo, una elipse, una parábola, una hipérbola, o algunas que se le llaman, de hecho aquí las mencionan, secciones cónicas degeneradas, que pasa, por ejemplo, cuando me queda algo como, vamos a pensar, menos x al cuadrado, menos y al cuadrado igual a 1, por ejemplo. Eh, pero x al cuadrado es algo positivo, y al cuadrado es algo positivo. Bueno, no negativo en todo caso, ¿verdad? Pero pónganse a pensar, incluso en el caso de que fuera cero, esta igualdad no se va a satisfacer, ¿verdad? Si es positivo y aquí menos, pues nunca me va a dar uno, ¿verdad? Pero ese tipo de cónicas tienen sentido si uno se va al ambiente de la variable compleja, ¿verdad? Pero estamos asumiendo que solo estamos considerando que x y y sean reales, de manera que el punto x, y esté en el plano cartesiano, ¿verdad? Y entonces nos enfocamos en el caso real, ¿verdad? Pero si nos extendiéramos al caso complejo, pues ahí sí habrían posibilidades para que esto ocurriera, ¿verdad? Si X y Y son Y o ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero nos centramos en el caso real específicamente para ilustrar, ¿verdad? Esta aplicación. Eh, en el caso entonces que se dé ese tipo de situación de que, así, de hecho eso es lo que ilustran acá, ¿verdad? Menos algo por x al cuadrado, menos algo y al cuadrado, x al cuadrado y al cuadrado siempre son positivos, entonces esta resta nunca va a ser 4, ¿verdad? De manera entonces que en todo caso esta curva se podría describir en el plano complejo, ¿verdad? Pero no en el plano real R2, ¿verdad? Entonces, siempre que ocurra eso, lo vamos a llamar sección cónica degenerada. Y la otra posibilidad que se puede dar es cuando, por ejemplo, pónganse a pensar que el coeficiente de x al cuadrado sea 0 y entonces solo me quede, qué sé yo, por ejemplo, y al cuadrado igual a tanto, por decir algo, ¿verdad? Entonces esto, cuando uno lo despeja para y, me queda más o menos la raíz de 4, o sea, más o menos 2. Y entonces esto, si lo vemos en el plano cartesiano, ¿verdad? Serían dos rectas horizontales, ¿verdad? Una en 2 y la otra en menos 2. Entonces existe también esa posibilidad de que una cuadrática de ese tipo al final, ¿verdad? Me genere una situación de esta, ¿verdad? Incluso puede pasar, mm, ¿qué caso es? De hecho, aquí están descritas en el teorema para no estar inventando. Aquí fíjense lo que dice es, ok, esta matriz se genera a partir de la ecuación, ¿verdad? A, B y C son precisamente los coeficientes de la cuadrática, ¿verdad? Entonces, a partir de esos, yo puedo formar la matriz. Tengo la matriz y fíjense que aquí lo que dice es, si el determinante es negativo, esto va a ser una hipérbola. Si el determinante es positivo, va a ser una elipse o círculo, ¿verdad? O circunferencia, porque pues una circunferencia es un caso particular de una elipse, ¿verdad? Si el determinante es 0, va a ser un par de rectas o una sección cónica de esas degradadas, de hecho le llaman aquí. Yo había escuchado degenerada, aquí llaman degenerada, ese creo que debe ser un error de typeo también. Degradada, no había escuchado ese término, debe ser degenerada. Si D es 0, o sea, tengo la cuadrática aquí, este lado derecho es 0. Ahí es donde ocurre, esa es la posibilidad en que me queden o dos rectas o una sola recta.
va a ser dos rectas si el determinante es distinta de cero, o una sola recta si el determinante es cero. Acá, fíjense, la demostración es una cuestión de hacer cálculos. Creo yo que no hay mucho problema para entenderlo. En esta parte de arriba, déjenme ver. Fíjense que todo el argumento aquí depende del hecho de que cuando se hace la ecuación característica de la matriz, ¿verdad? Que es hacer el proceso aquel de hallar los valores propios, me queda una expresión de una cuadrática de este tipo, que independientemente de si los valores pues, son reales o complejos, que no van a ser complejos porque la matriz es simétrica, entonces van a ser reales. Entonces la cuadrática esta se va a poder reescribir como que en forma factorizada, así, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que este término constante, a por c menos b al cuadrado sobre 4, aquí hay otro error de typeo, todo sobre 4. Vamos a ver, cuando uno hace la cuadrática, a menos lambda, c menos lambda, eh, habría que desarrollarla. Pero creo que sí, todo es sobre 4, por el sobre 2 que tiene el b acá. O sea que aquí debe ser sobre 4 también todo. Ya vamos a ver en los ejemplos de todas maneras. Y luego entonces eso significa que este término, que es el término constante de esta cuadrática, tiene que ser igual al término constante de acá, que sería lambda 1 por lambda 2, que es lo que concluye, ¿verdad? Lambda 1 por lambda 2 va a ser esto de acá. Esto de acá, si ustedes recuerdan, se parece un poco a lo que se le llama discriminante de una cuadrática, ¿verdad? Y entonces básicamente lo que dice este teorema tiene que ver con ese discriminante, ¿verdad? De hecho, el determinante de la matriz es A por C menos este por este, ¿verdad? Entonces, más bien sí parece que fuera solo así entre 4 aquí nada más. Y acá habría que verificar si todo va entre 4 o solo el b al cuadrado sobre 4. Pero esto de acá realmente solo es el determinante, ¿verdad? Lambda 1 por lambda 2. Eh, pero además, ¿verdad? Si uno toma la cuadrática, recuerden que las ecuaciones cuadráticas dependían mucho de su discriminante y pues todo esto tiene que ver de la forma de las soluciones dependían del discriminante, entonces estos resultados tienen que ver con eso, ¿verdad? Solo para ver un poco las ideas. 1 y 2 dice ya se comprobó que es cierto, que son los argumentos que hicieron acá, veamos lo demás para ver qué es un par de rectas. Si se supone que el determinante de la matriz es cero, bueno, pero hablan de un teorema anterior. Teorema de resumen. El teorema de resumen era aquel que decía varias equivalencias, ¿verdad? Que el sistema tal tenía una única solución si el determinante era cero, que el rango era tanto. Vamos a ver lo que concluyen acá. Si el determinante es cero, lambda igual a cero es un valor propio de A. Bueno, vamos a verificarlo. Estamos en la 606 para no irnos ahí despacio. 606. Tema de resumen. No, es en esta misma parte de los valores propios. O sea que es aquí, al final de la sección 8.1. Aquí está. Aquí está. Determinante distinto de cero es equivalente a decir que cero no es un valor propio de A. Pero ahí estamos asumiendo que el determinante es cero. Entonces, lo contrario, cero es un valor propio de A, ¿verdad? Entonces, se estaría utilizando esta equivalencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué había dicho? 604 era, ¿verdad? Ok. Entonces, sí. Por ese teorema, entonces, como el determinante es cero, lambda igual a cero es un valor propio. Y entonces, la ecuación esta que tiene los valores propios, esta de acá, lambda 1 y lambda 2 acá, ¿verdad? Entonces, si uno de los valores propios es cero, pues o esto se elimina o esto se elimina. Y entonces ahí pasa lo que les decía, ¿verdad? Que me queda o algo así, ¿verdad? Se elimina la parte que lleva la X o se elimina la parte que queda la Y, ¿verdad? Y me queda X al cuadrado igual a algo, ¿verdad? Entonces ahí me van a salir dos rectas también, pero verticales, ¿verdad? En vez de horizontales, como en este caso, ¿verdad?
Entonces aquí realmente los argumentos no son complicados, creo que es una cuestión solo de leerlo. Más que todo, vayámonos a la aplicación en sí. De hecho, aquí fíjense, hacen un caso para una situación de una cuádrica, se le llaman, que es cuando en vez de trabajar en R2 se trabaja en R3 y lo que hacen es pues reescribir la ecuación cuadrática que se tiene como nuevamente noten una matriz simétrica y pues de ahí se van, de ahí en adelante. Eh, Tengan por ahora, de hecho solo nos vamos a centrar en ese caso de 2 por 2, pero tengan en mente, por lo menos por ahora, que ese proceso se puede generalizar al caso no solo de R3, sino de Rn en general, ¿verdad? Escribir una forma cuadrática como un producto punto si estamos en Rn y eso pues hace que se logren ese tipo de simplificación. Y en el caso, por ejemplo, de R3, lo que pasa es que hay elipsoides, hay paraboloides, hay varios tipos de superficies que son como equivalentes a las que se tienen en R2, ¿verdad? A las parábolas, a las elipses, a las hipérbolas. Y pues mediante este proceso lo que se logra es identificar cuál sería como que la rotación que se genera, ¿verdad? Con respecto a los ejes principales. En el caso de R3, pues ya hay diferentes tipos de rotaciones, ¿verdad? Porque ya no solo voy a rotar con respecto al eje X como normalmente hacemos, de manera que esta figura se rote para acá, ¿verdad? Sino que hay diferentes ejes, digamos, de rotación. Y aquí lo que pasa es que, de hecho, creo que, vamos a ver qué dicen acá. Mm, De hecho, solo lo dicen, me queda esto. Porque es que lo que pasa es que hay como que una forma general de describir rotaciones en Rn, de las cuales las de R2 son esas que tienen esas matrices en términos de senos y cosenos, ¿verdad? Bueno, pensé que las había escrito por aquí. Pero bueno, en R3 tienen otra forma y en Rn en general pues tienen su forma, solo que pues ya no van a estar en términos de un solo ángulo, ¿verdad? Aquí, como digo, no dicen nada sobre eso. Habría que ver los problemas de la sección que se hablaron de ¿cómo se llama? Isometrías, para cuando se habló de rotaciones y de repente ahí, quizás en un ejercicio es que mencionan las de R3. Aquí realmente solo ilustran que cuando se tiene una matriz simétrica, ¿verdad? Independientemente del tamaño, y algún vector ahí, ¿verdad? Que eso pues me va a generar una forma cuadrática, ¿verdad? Queriendo decir que todos los términos de la ecuación resultante van a ser términos que tienen grado menor o igual que 2, ¿verdad? O sea, de hecho, si es simétrica, todos son de grados exactamente 2, ¿verdad? Y para que aparezcan términos como que en el caso de que teníamos X y Y, como lo que ilustraban acá, para que aparezca un término que solo tiene la X o solo la Y, pues la matriz tiene que ser de una forma distinta, ¿verdad? Si es simétrica, siempre van a aparecer términos de grado exactamente igual a 2. Pero bueno, veamos entonces algunos de los ejemplos que nos plantean acá. Fíjense cómo son las instrucciones. En estos problemas dice escriba la ecuación cuadrática que dan en esta forma, donde A es una matriz simétrica. Elimine el término XY rotando los ejes, ¿verdad? En un ángulo θ. Escriba la ecuación en términos de las nuevas variables e identifique cuál es la sección cónica obtenida, ¿verdad? Eh, bueno, agarremos uno aquí al azar a ver qué pasa. Por ejemplo, este 14. Eh, Tenemos x al cuadrado menos 2xy. Aquí, déjenme cerrar esta otra ventana. No la ocupo. X al cuadrado menos 2xy más 3y al cuadrado igual a 5. 3y al cuadrado igual a 5. Fíjense, antes que nada, veamos a ver qué nos daba Wolfram cuando escribimos esa ecuación. Tal vez nos permite anticipar eso. De hecho, es casi todo problema que tiene que ver con gráficas, pues, como les he dicho ahora, uno trata de ver si estos programas se lo resuelven, ¿verdad? Entonces, vamos a ver.
Menos 2xy más 3y al cuadrado igual a 5. No le dije nada, solo le di enter a ver qué me da. Ah, pero fíjense que sí, me da una elipse rotada. Pareciera como que el eje principal, que es el eje como de, que da como que el ancho de la elipse, pareciera que fuera como 45 grados, ¿verdad? No sé, quizás un poco menos. Entonces algo así como que podríamos esperar. Lo único es que no me dice acá exactamente cuál es ese ángulo. En todo caso, con la información que dan, de repente uno podría irlo a calcular. Bueno, veamos entonces cómo se hace eso manualmente. Primero lo que formamos es la matriz, ¿verdad? Que describe la forma cuadrática, que básicamente era una matriz de 2 por 2. Los elementos de la diagonal son los coeficientes de los términos estos x al cuadrado y al cuadrado, 1 y 3 en este caso. Y los términos de aquí, de los que están fuera de la diagonal, digámosle, son este dividido entre 2. Entonces sería menos 1 y menos 1, ¿verdad? Entonces la matriz sería esta multiplicada por el vector xy, ¿verdad? Punto xy, y eso va a ser igual a 5, ¿verdad? Solo para ilustrar, porque pues solo se los venía como contando, ¿verdad? Solo para ilustrar, hagámoslo para ver que es cierto, ¿verdad? Si hacemos esta multiplicación, esta matriz por este vector, me da menos 1 por x, menos 1 por y, pues menos y, menos 1 por x menos x, más 3 por y, ¿verdad? Sería 3y, ¿verdad? Luego producto punto con el vector xy, ¿verdad? Recordando que el producto punto aquí es el producto usual, ¿verdad? Primera coordenada con primera coordenada más segunda coordenada con segunda coordenada, ¿verdad? Entonces, x menos y por x sería ya distribuyendo x por x al cuadrado, menos y por x, ya la voy a ordenar xy, luego sería más, ¿verdad? Menos x por x, eh, vamos a ver, no, perdón, menos x por y sería, ¿verdad? Porque es coordenada, primera coordenada por primera coordenada. Y ahora segunda coordenada por segunda coordenada, ¿verdad? Menos x por y, menos xy. A ver, vamos a borrar aquí. Menos xy. Y distribuyendo 3y por y sería 3y al cuadrado, ¿verdad? Esto igual a 5. Y entonces si simplificamos, menos xy, menos 2xy. Y los otros términos pues son los mismos, ¿verdad? X cuadrado, menos 2xy, el de en medio, 3y al cuadrado, este de aquí. Y bueno, en el lado derecho solo hemos ido copiando, ¿verdad? Así que tenemos un ejemplo de que es cierto, ¿verdad? Que funciona reescribir la cuadrática como esos productos internos, ¿verdad? Productos escalares. Lo siguiente entonces es hacer el cálculo de valores y vectores propios. Ya lo hemos hecho varias veces, entonces pongámoslo aquí. Value de una matriz de 2 por 2, que es, déjame tratar de quitar esto de aquí. Ahí está. 1 menos 1, menos 1, 3. 1 menos 1, menos 1, 3. Okay. Ahí están los valores propios y un vector propio, ¿verdad? Recuerden que estos son un vector propio de los infinitos que hay, ¿verdad? Entonces, pero pues, por suerte solo ocupo uno, ¿verdad? Entonces no hay problema. Con esos vectores, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, recuerden que estos, como la matriz es simétrica, forman una base ortogonal y de hecho podríamos verificarlo, ¿verdad? Ya que creo que no lo hicimos antes. Entonces hacemos el producto punto de esos vectores, 1 menos raíz de 2, 1, 1 menos raíz de 2, 1, producto punto con el mismo, solo que positivo, ¿verdad? 1 más raíz de 2, 1. Entonces esto nos tiene que dar 0, ¿verdad? Según la teoría que hemos venido manejando. Entonces multiplico coordenada en x por coordenada en x, o primera coordenada con primera coordenada. Noten que es una diferencia de cuadrados, entonces me va a quedar 1 menos
raíz de 2 al cuadrado, 2, ¿verdad? Más 1 por 1, 1. 1 más 1, 2, menos 2, 0. Ah, es cierto. Son ortogonales, ¿verdad? Pero para el proceso de diagonalización ortogonal, ahí es donde les digo que quizás no es muy pedagógica la cosa porque no solo ocupo que sean ortogonales, sino que sean ortonormales. Y estos, creo, no parece que sean normales, ¿verdad? O sea, no parecen que tengan norma 1. Entonces calculamos, llamémosle a este B1, B2, ¿verdad? Calculemos la norma de cada uno. Norma de B1, raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. ¿De dónde sale esto? Recuerden que era en general de la raíz cuadrada del producto escalar de B1 con B1, pero en este caso el producto escalar es el producto punto, ¿verdad? Entonces, producto punto del vector consigo mismo. Entonces, raíz cuadrada de este producto consigo mismo, bueno, lo voy a escribir 1 menos raíz de 2 al cuadrado más este consigo mismo, o sea, 1 al cuadrado que va a ser 1. Desarrollando entonces sería raíz de 1, el término de en medio, menos 2 raíz de 2, ¿verdad? Y raíz de 2 al cuadrado, 2, más 1 al cuadrado que es 1. 1 más 1, 2, más 2, 4. Y bueno, no queda muy bonito esto. 4 menos 2 raíz de 2. Raíz de 4 menos 2 raíz de 2, que pues no podemos hacer mucho más para simplificarlo. De modo entonces que el vector normal ya sería este dividido entre su norma, ¿verdad? No lo vamos a escribir, sería esto, si a esto le, bueno, aquí está el nombre, ¿verdad? Norma de B1, sería esto entre la norma de B1, esto también entre la norma de B1, ¿verdad? Para que ya sea normal. Veamos la norma de B2, va a ser bien parecida, ¿verdad? Norma de B2 solo va a cambiar un signo, de hecho ahí. Cuando hagamos este cuadrado, aquí va a ser más 2 raíz de 2, ¿verdad? Entonces todo lo demás es igual. Sería 4 más 2 raíz de 2. Y entonces este ya normalizado sería dividir cada componente entre la norma del vector B2. Y fíjense, este es el paso que yo les he dicho varias veces y quizás solo lo había dicho, no ilustrado, que normalmente cuando uno está estudiante y le piden este tipo de ejercicio, lo olvida, porque es que pues lo que le piden a uno es diagonalizar ortogonalmente y olvida esta parte de normalizar, ¿verdad? Que es tomar los vectores y dividirlos entre sus normas, ¿verdad? Y entonces con esos vectores es que formamos la matriz Q, ¿verdad? Con los vectores divididos entre sus normas, ¿verdad? Entonces la matriz Q estaría formada por, y ahí pues ni modo, va a tocar escribir un poco, déjenme ver como una forma corta de escribirlo, sería 1 sobre la norma del vector B1, esto de aquí, no sé, yo estaba pensando poner algún decimal aproximado, pero mejor trabajemos con el valor exacto. Entonces sería 1 sobre esto por el vector que tenemos, 1 menos raíz de 2, 1, ¿verdad? Entonces lo voy a poner así, fíjense, un poco como en la notación que se utilizó en la demostración del último teorema que mirábamos ayer. 1 menos raíz de 2, 1. 1 menos raíz de 2, 1. O sea, la primera columna de esta matriz es esto, ¿verdad? Esto por esto, esto por esto. La segunda entonces sería 1 sobre la norma, que es casi esto mismo, solo que positivo, ¿verdad? 1 sobre raíz de 4 más 2 raíz de 2 y multiplicado por el vector correspondiente, que es casi el mismo, ¿verdad? Solo que en suma nuevamente. 1 más raíz de 2, 1, ¿no? Este de aquí. Solo que pues ya escritos como columna, ¿verdad? Entonces esta matriz es de 2 por 2, ¿verdad? Las componentes son este por este, la primera componente, esto por esto, ¿verdad? La componente 1, 2 y así sucesivamente, ¿no? Recuerden que ocupamos la inversa para el proceso de diagonalizar, pero como la matriz ortogonal, la inversa, ¿verdad? Es la transpuesta. Entonces la transpuesta pues, realmente solo es de reescribir esto, ¿verdad?
las filas como columnas. Eh, no sé si escribirlo ahorita o irnos ya directamente al proceso. Creo que sí, mejor. Solo recordemos esto por ahora, ¿verdad? Que la inversa de esta matriz es la transpuesta y entonces esas matrices ortogonales tienen esa, podríamos llamarle como superventaja también, ¿verdad? De que la inversa es fácil de calcular. Y entonces, vaya a pensar, ¿verdad? En general, sería una como propiedad que uno quisiera que siempre ocurriera esto, ¿verdad? La inversa es un proceso que es bien difícil de calcular en general. Bueno, quizás no difícil, pero largo, ¿verdad? Y costoso en términos computacionales. Así que si esto siempre se pudiera lograr, sería bastante ventajoso, ¿verdad? Ok, entonces déjenme imitar aquí para hacerlo en el mismo orden. Ya tenemos Q, ¿verdad? Luego entonces hacemos B', Q transpuesta por B. Y ahí sí tenemos que escribir Q transpuesta, ¿verdad? El proceso que estoy realizando es precisamente, está ahí en los ejemplos, ¿verdad? Pero para decirles concretamente, ¿dónde fue que se explicó? Por aquí, ¿verdad? Acá. Es este proceso que se hizo acá, ¿verdad? Y nos vamos como que a la conclusión, que es que la nueva ecuación va a estar dada por la matriz diagonal, que es la que tiene los valores propios, ¿verdad? En la diagonal, B', donde B' es Q transpuesta por B, donde B es el vector que tiene las componentes que son las variables de la cuadrática, X y Y, ¿verdad? En este caso. Entonces, ya digamos, ¿verdad? B' va a ser Q transpuesta. Aquí sí de repente nos conviene escribirla, ¿verdad? Perdón. Q transpuesta sería, bueno, los elementos de la diagonal van a ser los mismos. Ya los voy a poner completo. 1 menos raíz de 2 entre la norma. Raíz de 4 menos 2 raíz de 2. Bueno, voy a escribir el otro elemento de la diagonal aquí. Sería esto por 1, o sea, eso mismo. 1 entre raíz de 4 más 2 raíz de 2. Y los otros elementos, eso sí los cambiamos. O sea, este por este va a ir aquí abajo, ¿verdad? Sería 1 más raíz de 2. Y esa raíz, 4 más 2 raíz de 2. Y este que iría acá, en la traspuesta va a venir acá, ¿verdad? Sería 1 por esto, o sea, eso mismo. 1 sobre raíz de 4 menos 2 raíz de 2. Ok, entonces esta es Q transpuesta y B' es Q transpuesta por B, donde B, como les digo, es el vector que tiene las variables de la cuadrática con la que se está trabajando, que acá son X y Y, ¿verdad? Entonces, es como que se los podría poner para mencionarles algo conocido, como cuando uno para resolver una integral, si recuerdan, hay muchas integrales que para hacerlas hay que hacer un cambio de variable así como que bien rebuscado, ¿verdad? Entonces aquí realmente lo que se está haciendo es eso, un cambio de variable donde las nuevas variables son x' y y', y estamos diciendo que x' es igual a esto por x más esto por y. Si se ponen a pensar así como queriendo inventar de dónde voy a sacar ese cambio, ¿verdad? Pero viene de toda la teoría que hemos venido manejando, ¿verdad? Y y' va a ser igual a esto por x más esto por y. Y lo que estamos diciendo es que la nueva ecuación cuadrática, ¿verdad? Que se va a generar, va a ser la diagonal, ¿verdad? Es igual a Q transpuesta por A por Q. Eh, y de hecho ya la escribimos directamente, ¿verdad? La diagonal por B' va a ser igual a D, donde D es el lado derecho de la ecuación original, ¿verdad? O sea, la ecuación aquí se escribía como, ¿a dónde empezaban? Bueno, es de aquí, esto igual a D, ¿verdad? O sea, D es el lado derecho de la ecuación cuadrática que se tiene, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que básicamente nos quedamos con el resultado. Todo esto aquí es donde pues es ventajoso comprobar las cosas en general. Yo sé que esto siempre va a funcionar. Entonces me voy al resultado final, que al final era que la nueva ecuación cuadrática iba a tener como componentes, como coeficientes a los valores propios. A ver, ¿dónde estaba eso?
Déjenme ver. Aquí era, acá. Acá, ¿verdad? El valor propio, x' al cuadrado, el otro valor propio, y' al cuadrado, ¿verdad? Comenzando con la ecuación esta arbitraria, ¿verdad? Haciendo el proceso, formando la matriz, hallando los valores propios, entonces se va a llegar a este tipo de ecuación. Y ya teniéndola así, entonces es una cuestión de utilizar este teorema para decir, va a ser una hipérbole, va a ser una elipse, va a ser tanto. En el caso de que sean hipérbolas, elipses, bueno, de hecho en ambos casos va a estar rotado con respecto a cierto ángulo que ya vamos a ver también cómo calcular. O sea, no ocupamos ponernos a hacer el proceso este de analización, sino que nos vamos directamente al resultado, ¿verdad? Que la nueva ecuación entonces es el primer valor propio. eh, de hecho, aquí solo me fui directamente a los vectores propios, ¿verdad? Entonces, el primer valor propio era 2 más raíz de 2, 2 más raíz de 2, x' al cuadrado. Esta notación no es como que la más conveniente, ¿verdad? Porque estar escribiendo x' al cuadrado no es como que lo más cómodo. Y el otro valor propio, 2 menos raíz de 2 y y' al cuadrado, y eso igual a d, que en este caso era este de acá, 5, ¿no? Igual a 5. Acá también se da una cuestión que uno dice, pero yo quisiera verificar que es cierto, pues sería un poco largo, ¿verdad? Pero se puede hacer, verificar que si uno pone x', ¿qué es x'? Se saca de aquí. X' es esto por x más esto por y. Noten, para verificar habría que poner esto aquí, esa suma que les dije, elevarla al cuadrado, multiplicarla por esto, ¿verdad? Y verificar que cuando se hace lo mismo con este otro término, al final me va a generar la misma ecuación que tenía originalmente. Lo que tiene de ventajosa esta ecuación sobre la original es que se eliminó, este término en medio que combinaba las dos variables, ¿verdad? X, y. Y entonces ya esta cuadrática es de las que uno le enseñan en precálculo, ¿verdad? Uno dice, ok, es una suma, de hecho, así como se lo decía en precálculo, es una suma, entonces es una elipse, ¿verdad? Y de hecho uno lo que hacía era que dividía entre esto para que eh, uno con eso identificaba como que el eje mayor, el eje menor. Por ejemplo, cuando uno divide entre 2 más raíz de 2, de acá se elimina, pero me queda en el otro lado, ¿verdad? Entonces al final se va a simplificar algo así, ¿verdad? Este va a quedar aquí abajo, 2 menos raíz de 2. El otro va a quedar abajo de la y, 2 más raíz de 2. Pero como eso se hace en toda la ecuación, aquí me va a quedar 5 entre 2 más raíz de 2 menos, por 2 menos raíz de 2. Debería de ser 1 esto, ¿verdad? Bueno, es una diferencia de cuadrados. Eh, Vamos a ver. 2 al cuadrado, 4 más raíz de 2 al cuadrado, que es 2. 4 menos 2, 2. Mm, Pensaría que esto debería dar 5 para que me quede aquí 5 entre 5, 1. Y tenga la forma clásica de una parábola. Déjame pensar, eso tiene que cumplirse. mm, mm, Déjenme ver un ejemplo acá. Para ver si es que no estoy como que queriendo exigir de más yo ahí. Sí, es esto que pasa aquí, que este de acá se debería de hacer 1. Vamos a ver otro ejemplo. Miren, acá se hace 1. Y aquí, por ejemplo, se divide en ambos. Queda 2 al cuadrado, 4. Menos raíz de 5 al cuadrado. Menos 1. Aquí que concluyen. Solo hacen el cálculo nada más. Ok, creo que tenemos que revisar entonces, porque sí me parece que siempre debe de ocurrir eso, que debe dar 1 ahí en el lado derecho.
En estas demostraciones, sí, es que lo otro que estoy pensando es como forzarlo, ¿verdad? No es uno, entonces forzarlo a que sea. Déjame pensar. Lo que vamos a hacer, fíjense que vamos a usar Wolfram para confirmarlo. Fíjense, si yo quisiera, este valor de aquí abajo es 2 al cuadrado 4, raíz de 2 al cuadrado 2, sería 4 menos 2, sería 2, ¿verdad? Yo tendría aquí 5 medios. Entonces lo que tendría que hacer es dividir todo entre 5 medios. Entonces me va a quedar aquí, si divido todo entre 5 medios, ya esto se va a hacer 1. Pero aquí tendría que poner 5 medios, ¿verdad? 5 por esto entre 2, ¿verdad? 5 medios, ¿verdad? Y aquí también 5 por esto entre 2. Es que ahí sí no me puse como a practicar esto antes, sino que me quedé así como confiando en mi memoria. Pero no recuerdo si esto tenía que dar automáticamente 1 o había que forzarlo haciendo esto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a verificarlo con la cuadrática o con la elipse que dibujamos hace un rato. Esta de aquí, y vamos a dibujar esa otra que nos quedó ahora. Sería entonces, Mónica está un poco fea de escribir, pero ni modo. Vamos a poner x al cuadrado, entre eh, esto de acá. 5 por 2 menos raíz de 2 entre 2. 5 por 2 menos raíz de 2. 2 menos, vamos a escribir así, raíz de 2 entre 2. Otro término se parece bastante, entonces lo voy a copiar aquí. Más, ahora y. Y este suma. La y, ¿verdad? Suma. Igual a 1. Igual a 1. Ok, vamos a ver. Ok, aquí el ancho de esto es casi 3. Pareciera que sí, es la misma, solo que rotada, ¿verdad? Obviamente. Ok, me pareciera que sí. Solo déjenme confirmar aquí. Estos cálculos al final, si lo hacen a la fuerza o no, eso. 5, 1, 8. Valores propios 6 y 4. Sí, aquí está entonces sí la confirmación. Que los valores propios quedarían aquí 6, 4. Ya se divide entre ambos. 4 acá. Dividimos entre 6. Déjeme escribirlo porque no lo veo así. Quiero hacerlo como que en la mente, pero ahora escribo. Vamos a ver este ejemplo. 6x' al cuadrado. Aquí lo voy a poner así. Más 4y' al cuadrado. Igual a 4. Entonces dividimos entre 6. Dividimos entre 4. O sea, dividimos entre 6 por 4. Al hacer eso queda x' al cuadrado entre 4. Y' al cuadrado entre 6.
En el lado derecho se cancelaría el 4, pero quedaría 1 entre 6. Y entonces tendría que, para que me quede 1, multiplicar por 6. Al multiplicar por 6, lo puedo mandar para abajo aquí. Y sí, fíjense que eso sí confirma que es forzoso lo que se hace. Sería así, mandarlo para abajo, multiplicar por 6, aquí lo elimina, multiplicar por 6, aquí lo elimina. Entonces, x al cuadrado entre 4 entre 6. Sí, esto de acá. O sea que sí es forzado. No sé por qué, no sé, tenía como la impresión de que al hacer el cambio ese de coordenadas, automáticamente tenía que hacerse 1, pero no. Hay que hacerlo así como que a la fuerza. Bueno, pero ya saliendo de eso, entonces aquí, esto fíjense que realmente es como para acomodarse a que uno, a lo que como les digo, les decían a uno en precálculo, pero puede ser que ustedes ni se acuerden y estén diciendo, bueno, ¿y para qué está haciendo tanta cosa, verdad? Lo que pasa es que si ustedes agarran, por ejemplo, su libro de precálculo, que eran como que álgebra intermedia y ese tipo de libros, y van al tema de elipse, sería en este caso, este proceso como que lo obligaban a uno a hacerlo para ver cuál era el valor de los dos que quedaban entre la x, entre la y, cuál era el más grande. Aquí va a ser este, ¿verdad? El de la suma. Y con eso uno dice, el eje más grande del elipse va a estar debajo de la y, ¿verdad? O sea, va a estar en la y, que es lo que pasa en esta otra gráfica que hice aquí. Al final no sé por qué no puede quitar esto. Bueno, vamos a hacerlo aquí para abajo. ¿Qué es esto de acá, verdad? El eje más grande de la gráfica está en la Y, ¿verdad? Para identificar cuál es eso. Pero para que todo eso funcionara, uno tenía que hacer que en el lado derecho de la ecuación me quedara un 1, ¿verdad? Para decir, el más grande es tal, el más grande es tal, ¿verdad? Y bueno, al final entonces, lo último que nos falta como verificar, ¿verdad? Es, perdón, que esta matriz, perdón, esta elipse es esta misma, solo que tenemos que decir cuál es el ángulo de rotación. Entonces, para ello, realmente hay varias formas de hacerlo. Aquí podemos escoger y me voy a ir a lo que nos presentan acá. Nos decían acá que nos iba a quedar una matriz de rotación. Así Q iba a ser igual a coseno, seno, menos seno, coseno. Además, Q está formada por vectores propios de la matriz, pero ortonormales, que fueron parte de todos los cálculos que hicimos aquí, ¿verdad? Entonces, volvemos a esta parte de acá, o más bien aquí, ¿verdad? Aquí ya dijimos cuál es Q, ¿verdad? Entonces acá nosotros ya podemos decir, ok, este es Q, entonces la primera componente, según lo que tenemos acá, tiene que ser coseno de teta. Entonces de ahí vamos a obtener una ecuación trigonométrica, ¿verdad? Coseno de teta igual a lo que sale de aquí. O lo puede hacer si uno ve que le conviene, porque noten que estas matrices fácilmente se pueden poner bien feas, así como pasó acá, ¿verdad? Entonces, si uno ve que un valor es como que más simple, digamos, que otro, digo, no voy a trabajar con la primera componente, sino con la segunda, porque la segunda componente solo es esto por 1. Bueno, entonces no, me voy a quedar con la segunda componente. Seno de teta tiene que ser igual a ese valor de ahí. Y entonces es 1 sobre raíz de 4 menos 2 raíz de 2, ¿verdad? Aquí, seno de teta 1 sobre raíz de 4 menos 2 raíz de 2, ¿verdad? Recuerden que estas ecuaciones trigonométricas en general tienen un montón de soluciones, pero la solución que nos interesa va a ser una solución entre 0 y 2pi, o la podemos ver también como entre menos pi medios y pi medios, que de hecho la mayoría de calculadoras, incluso esta podría ser que esté así, está programada para responder de esa manera. Entonces escribimos la ecuación, ¿verdad? Seno de teta igual a eso. Seno de x, le voy a poner en vez de teta, igual a ese valor. 1 sobre raíz de 4 menos 2 raíz de 2. Recuerda que las raíces se pueden poner como exponente un medio también, ¿verdad? Pero
Bueno, fíjense que acá Wolfram sí me da todas las soluciones, ¿verdad? Me da la solución general. Pero de hecho yo lo que quiero es esto, ¿verdad? ¿Cuál es el seno inverso de ese valor? Me la da en general, o sea que prácticamente no me está diciendo nada, ¿verdad? Entonces no, escribámoslo así. Seno inverso, creo que aquí acepta arco seno en vez de seno inverso de eso. Y es un valor, ¿verdad? Un valor en radianes. Ahí está, ¿verdad? 1.17. Entonces ese es el ángulo, ¿verdad? Que hay como que de diferencia entre, bueno, lastimosamente aquí mismo hice los cálculos, pero entre esta y la que estaba rotada, ¿verdad? Entonces, de esta, que es como fácil de dibujar porque, como les digo, el eje principal solo escoge uno, cuál es el valor más grande que está aquí debajo de las variables, y dependiendo de eso, sé que va a estar el eje principal con respecto a las X o con respecto a las Y. Y ya después entonces, una vez que la tengo así, digo, ok, ese eje principal lo voy a rotar la cantidad de radianes que me quedaron, ¿verdad? Que eran 1.17, ¿verdad? Entonces lo roto, ¿verdad? Esa cantidad de radianes y eso me va a dar la otra. Déjenme ir para atrás y vamos a anotar este valor, 1.17. 1.17 radianes, ¿verdad? Porque aquí ya la tenía hecha, ¿verdad? Entonces estaríamos diciendo 1.17 radianes en grados, ¿verdad? Recuerden que se multiplicaban por 180 entre pi, ¿verdad? Entonces vamos a tomar ese valor aproximadamente. Voy a hacerlo aquí aparte para no borrar las elipses esas. 1.17 por 180 grados entre pi. Aproximadamente 67, dice, 67 grados. O sea que de esta le roto el eje principal 67 grados y entonces obtengo esta de acá, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. Realmente si uno lo rotara 67 grados, mm, vendría como para acá, ¿verdad? Pues siento que quedaría como que con esta inclinación. Cualquiera de los dos ejes que rote. O sea, así como quedó. Pareciera que el eje principal se está rotando. Ahí fíjense que creo que tiene que ver con la cuestión de cómo están programadas las calculadoras, que normalmente los valores que le dan son entre menos pi, entre menos pi medios y pi medios, porque la función es seno inverso, coseno inverso, normalmente así se definen. Entonces quizás no sea exactamente este valor, sino que un múltiplo de este valor. Ahí solo para que tengan una idea, y porque bueno, ya no fue el tiempo para recordar, cuando uno le quedaba una solución, por decir algo, esto, ¿verdad? Realmente las soluciones iban a ser todas estas más múltiplos de pi, ¿verdad? Entonces puede ser que no sea esta la que nos interese, sino que sea esta más pi por uno, por ejemplo, para que realmente se refleje este como grado de inclinación, porque si ustedes se fijan, este eje que es como el eje grande, y acá ese eje grande estaría como en esta inclinación. Entonces, si uno piensa entre como la transformación que hay entre esta y esta, este eje principal más bien como que se está haciendo para atrás aquí, ¿verdad? Entonces, probablemente ese valor que nos quedó, 1.17 radianes, más pi, ¿verdad? Dé la vuelta completa para que quede en esta posición, ¿verdad? Y que el ángulo que se genere sea este de aquí, ¿verdad? Porque así como está, parece más bien que la elipse este eje principal, el eje Y, como que se rotó para atrás, ¿verdad? Si fijan la inclinación, como que se hizo para acá, ¿verdad? Entonces, lo más seguro sea que habría que verificar los cálculos, pero ya se nos fue el tiempo. Que si hacemos 67 más 180, ¿verdad? Nos queda entonces más o menos así como está ubicado este de aquí, ¿verdad?
sea, sería 67 aquí para adelante y después 180, se vendría como hasta acá, ¿verdad? Y verificar entonces que la inclinación va a coincidir con esta de aquí. Pero bueno, entonces al final, fíjense que lo que nos da esto, ¿verdad? Para concluir, es que pónganse a pensar las personas que programaron esto, ¿verdad? Para decir, esta es una elipse igual que esta de acá, solo que está rotada esta cantidad de grados, ¿verdad? Realmente este tipo de programas son bastante como inteligentes, podríamos decir, en el sentido como se habla, por ejemplo, de smartphone, ¿verdad? Que hace pues prácticamente lo que uno le diga. Entonces, este tipo de programas normalmente no grafican solo haciendo tablas, así, tira un punto para acá, tira un punto acá, un punto para acá, sino que normalmente están optimizados, ¿verdad? Y para hacer una gráfica así como esta, normalmente es más fácil hacer esta, ¿verdad? Incluso para el programa sería más fácil en el sentido de cantidad de cálculos, ¿verdad? Y decir, no, o sea, para el programa hacer valores propios, hacer vectores propios, es más fácil que venir y decir, evalúe esta ecuación 100 veces, ¿verdad? Para obtener 100 puntos y después dibújela, ¿verdad? No, si hay una forma más rápida, entonces se hace de esa manera, ¿verdad? Y en este caso, pues la forma más rápida precisamente es hacer un proceso como este que hicimos acá, ¿verdad? O sea, de repente para nosotros, pues no lo vemos tan rápido, imagínense toda la cantidad de cálculos que hicimos y además apoyándonos del programa, ¿verdad? Pero si uno, y eso lo van a hacer ustedes más adelante en sus cursos, si uno cuenta la cantidad de cálculos que hay que hacer aquí, ¿verdad? En todo esto, y cuenta la cantidad de evaluaciones que habría que hacer aquí, ¿verdad? Para obtener esta grafiquita, pues, entonces probablemente me quede que me sale mejor hacer los otros cálculos, ¿verdad? Por lo menos para la computadora, ¿verdad? Porque manualmente, pues, en todo caso no tenemos otra opción, ¿verdad? Que hacer todo esto. Pero para la computadora, para uno decidir, no, tengo dos opciones, haga esto o esto. Entonces escojo la que me realice menos operaciones, ¿verdad? Y que sea como más práctica, ¿verdad? De repente entonces se puede tener como que una clasificación de elipses, por ejemplo, que tengan esta forma, así como uno se lo enseña en esos cursos de precálculo, y a partir de eso decir, no, pero realmente esta es esta misma, solo que rotada, cierta cantidad de grados. Entonces, si el programa puede identificar eso, pues va a ser más rápido, ¿verdad? El proceso y pónganse a pensar, incluso para el usuario, ¿verdad? Que no tenga que esperar ahí, no carga, no carga, porque no está optimizado, ¿verdad? Se espera que lo haga lo más rápido posible, pero hasta para las computadoras, si uno no lo optimiza, pues él lo va a hacer a pie, ¿verdad? Va a hacer todos los cálculos que le diga que haga y si se tarda, pues ni modo, ¿verdad? Ok, pero realmente esto tiene un montón de aplicaciones, ¿verdad? Esta solo es una aplicación dentro de matemáticas, ¿verdad? Como clasificar y al final aquí dicen en el libro que esto mismo se puede hacer, por ejemplo, en R3, ¿verdad? Para superficies de este tipo y realmente también se puede hacer en general en RN, solo que pues ya no se puede visualizar, ¿verdad? Por lo menos en R2 y R3 uno puede decir, esta gráfica la roto tantos grados para un lado, tantos grados para el otro, y se me genera la que tenía originalmente, ¿no? Ok, no sé si tiene alguna consulta, si no, pues nos quedamos por acá hoy. Sí, solo de esa Ujú, segunda ecuación ujú. de las primas, pues veo Sí, que está centrada en el origen, ¿verdad? sí, sí, sí. La ecuación que se genera a partir de ella, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, entonces siempre van a estar de esa forma, ¿verdad? Fíjate que no Por la prima. necesariamente, pero cuando no, ¿verdad? Entonces para empezar, se hace un cambio de variable como lineal, ¿verdad? Decir, ok, no están centradas en el origen, entonces lo primero que hago otra x prima, Se, digámosle x prima, se les busca la ¿verdad? forma entonces. Exactamente, Ok. primero se centra en el origen y después se Ajá. hace todo lo demás, en el Ok. caso de que no esté centrada, ¿verdad? Ujú. Y siempre se va a preservar todo lo demás, ¿no? Sí, Porque, ok. y la justificación de eso no es tan simple realmente, pero
tiene que ver con que esto también es una transformación lineal. Entonces, cuando uno hace composiciones de transformaciones lineales, lo que me va a quedar va a ser otra transformación lineal. Entonces, básicamente es como decir esa traslación, porque eso es lo que se hace, ¿verdad? Si no está centrada en el origen, la cónica, la muevo para acá, la estoy trasladando, ¿verdad? Entonces, ese tipo de transformación es lineal, ¿verdad? Solo estoy moviendo los vectores de un lado para otro, ¿verdad? Entonces, trabajo aquí y en todo caso hago los cálculos y ya después hago la transformación inversa y me regreso para el otro lado, ¿verdad? Sí. O sea, hago los cálculos, me queda Se ya en trabaja, esta, digamos, donde es más conocido, digamos, exactamente para... donde es más fácil todo, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces la roto aquí y después me regreso para acá y me va a quedar rotada acá, ¿verdad? Más o menos así sería la cuestión. Pero sí, estos ejercicios están planteados de manera que están centrados en el origen, ¿verdad? Pero se puede hacer también en el caso de que no, ¿verdad? Solo se hace este tipo de cambio primero. Ok, solamente, o sea, mi Ok. consulta. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, pues nos quedamos entonces aquí por hoy. Para esta semana, solo estas secciones tenía planificada darle, ¿verdad? Secciones 8.4 y 8.5. Entonces mañana nos vamos a reunir. Aquí de esta sección yo sí les recomiendo para entender bien estos procedimientos, ¿verdad? Hacer un par de... Les dije que en la anterior no tanto porque esa es una combinación de varias cosas que habíamos hecho anteriormente y no hay como que mucho nuevo, ¿verdad? Pero en esta sección sí hay algunas cositas nuevas, quizás no nuevas, nuevas, porque como les digo, si se ponen a hacer memoria, probablemente de elipses y cosas así, hayan hablado en alguna clase, hayan pregrado, ¿verdad? Pero lo nuevo es que las que les presentaban allá no tenían estos términos combinados, ¿verdad? Y ahí pues no se sabía qué hacer. Aquí estamos agregando de que este tipo de términos me genera ese tipo de rotaciones y que uno puede, a partir de esta teoría de valores y vectores propios, decir con precisión la rotación es de tanto, ¿verdad? Específicamente de tanto y entonces combinar lo que uno ya conocía con lo nuevo, ¿verdad? Entonces aquí se les recomiendo, no les digo alguno en particular, sino agarren unos dos o tres y hagan todo el proceso hasta que como que se sientan convencidos de que manejan la cuestión, ¿verdad? Lo demás no, esto solo tengan presente de que lo que se hizo ahí en R2 se puede generalizar a R3, a R4, ¿verdad? Y en todo caso, siempre les recomiendo ver a ver qué dicen alguna de estas pruebas. Por aquí debe estar como ejercicio, es esta de aquí, que cuando la matriz es ortogonal con determinante 1, entonces tiene que ser de esta manera. Solo que este tipo de problema es un poco tedioso porque se hace así con diferentes casos. Si está el caso, pasa tal cosa. Si está el otro caso, pasa tal otra cosa. Y de hecho aquí lo dividen en 6 casos, ¿no? O sea que habría que verificar que son ciertos esos 6 casos, ¿verdad? Pero por si les dio curiosidad de esa parte, ¿verdad? Que el determinante es 1 para matrices ortogonales, eso implica que automáticamente la matriz tiene que ser de estas que tienen cosenos y senos y que precisamente eso es lo que me permite decir, ¿verdad? El ángulo tiene que ser tal, ¿verdad? Entonces, sería interesante. Lo que pasa es que toma bastante tiempo, ¿verdad? Hacer este tipo de problemas. Bueno, pues ya hablé demasiado por hoy, creo. Nos quedamos entonces aquí por hoy. Nos veremos el lunes, entonces haríamos la siguiente prueba y ahí entre martes y jueves de la próxima semana, entonces terminamos las últimas secciones de este capítulo 8, ¿verdad? Pueden ir adelantando ahí, ¿verdad? Lo que nos queda es esto. Eh, de repente puede ser que me meta a esta parte de aplicación también como para verle chiste, ¿verdad? A la cuestión. Ahí va a depender mucho del tiempo, ¿verdad? Así que si pueden, vayan adelantando estas últimas secciones, que con eso terminamos ya el curso, ¿verdad? Que es una motivación ya cuando uno ya está cerca del final del curso, ¿verdad? Entonces, por lo menos eso lo emociona a uno, ¿verdad? Ok, nos quedamos entonces por acá. Saludos a todos. Nos veremos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.